Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Jessica Faustor, vicepresidenta de DIPER. Para mí es un placer darles nuevamente la bienvenida a nuestra nueva sesión educativa. Justamente esta es nuestra última sesión educativa para pacientes con diabetes y público en general, y para nosotros es un tema muy importante, ¿no? Los mitos y verdades sobre diabetes y también sobre la insulina en este mes que es el mes de la lucha contra la diabetes. A todos cuando nos diagnostican diabetes o cuando de repente estamos preocupados acerca de tener diabetes, tenemos muchas incógnitas, ¿no? Muchos mitos y verdades sobre diabetes que justamente son las que queremos que diluciden en esta noche. Tenemos esta sesión educativa, justamente llega a ustedes gracias a un auspiciador que nos ha apoyado a lo largo de este año, que es Sanofi, y gracias a él vamos a contar con la presencia de la doctora Mayerly Zapata. Ella es médico de enlace científico de Sanofi y va a ser nuestro ponente el día de hoy. Ella va a tocar este tema que es mitos y verdades sobre diabetes. Así que recibimos con un gran placer a la doctora Mayerly y queremos que todos ustedes participen activamente. La doctora va a tener una presentación y después queremos que ustedes a través del chat, ¿no? de los comentarios del Facebook, realicen todas las preguntas que tengan acerca de ese tema, mitos y verdades sobre la diabetes y sobre la insulina. Doctora, adelante, agradecemos su participación y a Sanofi también por la cortesía en esta presentación. Muchísimas gracias, doctora, por su amable presentación. Quiero agradecer a DIPER esta invitación y quiero agradecer la presencia de ustedes hoy, queriendo aprender y queriendo compartir sus experiencias, bien sea como pacientes diabéticos o como familiares de pacientes o simplemente porque les interesa el tema de la diabetes. Gracias por tomarse este tiempo y la idea es que aprendamos juntos. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor Frank Espinosa, quien preparó el material para esta presentación. Soy Mayerly Zapata, médico internista, endocrinóloga, y en realidad para mí es un privilegio hablar de este tema que me apasiona y sobre todo con los pacientes, a quien nos debemos y con, con quienes realmente son la razón para nuestra labor. Quisiera empezar por recordar un poco algunas cosas sobre diabetes, algunas definiciones sobre diabetes. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica donde hay un aumento de los niveles de glicemia en sangre y esa elevación persistente de niveles en sangre va a llevar a complicaciones a mediano y largo plazo. Complicaciones que pueden llegar a ser tan graves como la ceguera. Desafortunadamente, la diabetes es la primera causa de ceguera a nivel mundial, es la primera causa de falla renal, puede llevar a amputaciones en muchos casos por daños vascular y daño a nivel de los nervios, entre otras, y son complicaciones que se ven a largo plazo y son las que no queremos ver en los pacientes y que desafortunadamente muchos pacientes llegan a esas complicaciones sin saber, incluso muchas veces que son diabéticos. Esta enfermedad crónica en nuestra región, en Latinoamérica, la padecen entre 5 y 8 pacientes de un grupo de 100 habitantes y este número ha venido creciendo año a año y se proyectan aún más pacientes. Y más triste aún que muchos pacientes no conocen de su diagnóstico, pueden pasar mucho tiempo sin saber que deben tratar su enfermedad. Recordemos un poco también lo que pasa normalmente cuando comemos carbohidratos, que son las harinas, a través del pan, la pasta, las arepas, bueno, los carbohidratos en general. El consumir este tipo de alimentos estimula, por un lado, la producción de insulina. La insulina es una hormona que normalmente producimos en el páncreas, en las células beta del páncreas. Y también el consumir estos alimentos nos sube los niveles de azúcar. Se producen estas dos situaciones. Por un lado se eleva el azúcar y por otro lado aumenta la producción de insulina. Esto en condiciones normales. La insulina es la llave que permite la entrada
del azúcar a las células. El azúcar, la glucosa, lo necesitamos para nuestras funciones en general, para vivir. Normalmente esto es lo que sucede y se mantiene ese equilibrio. Cuando tenemos diabetes, por un lado, puede no existir una cantidad suficiente de insulina o no producirse la insulina. Y por otro lado, podemos tener la situación en que esta insulina no funciona bien. Hablamos de resistencia a la insulina. Entonces se combinan esos dos factores. O por un lado, no tengo la suficiente insulina o no tengo insulina, y por otro lado, que no funcione bien. Entonces, esta era la corta introducción para que recordemos un poco y tengamos claro qué es la diabetes, y vamos a ver también que hay diferentes tipos de diabetes y qué es lo que ocurre normalmente y qué pasa cuando tenemos la enfermedad. Voy a compartir, por favor, quisiera que me confirmaran ahora si están viendo mi pantalla en un momento. ¿Será que me confirmaran si están viendo mi pantalla ahora? Sí, perfecto, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es el de mitos y realidades alrededor de la diabetes. Y vamos a dividirlo de la siguiente manera. Mitos y realidades alrededor de el tipo de diabetes, el tratamiento, las complicaciones y finalmente la relación médico-paciente. Entonces, vamos a empezar con este mito frecuente. Mi diabetes es emocional. Mi diabetes solo aparece cuando estoy bajo una situación de estrés, pero después de que pasa esa situación, mi azúcar se normaliza, por lo tanto no necesito tratamiento, no necesito ningún otro tipo de intervención. Esos son los argumentos que hay alrededor de este mito, donde se considera que es una condición transitoria que no necesita tratamiento. Infortunadamente, no existe una diabetes emocional, pero sí hay una relación con factores de estrés que pueden estar afectando el azúcar de los pacientes. Es decir, un paciente con diagnóstico de diabetes tiene una enfermedad crónica que puede ser controlada o puede remitir. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay signos ni síntomas. Es decir, que el paciente está bajo control. Infortunadamente, no hay una curación. Tengamos cuidado con esos ofrecimientos de curaciones mágicas, porque no existen, pero sí podemos tener la enfermedad bajo control. ¿Qué pasa con el tema de las emociones? Les hablaba, condiciones de estrés físico, emocional, mental, pueden llevar a que un paciente con diagnóstico de diabetes puedan empeorar sus niveles de azúcar en la sangre y puedan empeorar su condición. Pero, como les menciono, una vez que pasa esta situación, igual el paciente sigue con su diagnóstico, igual tiene que seguir con su control. Ese es el primer mito. Vamos al segundo mito. Mi diabetes es tipo 2 y como es tipo 2 es leve. Tenemos varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que está asociada a la autoinmunidad, es su causa. ¿Qué quiere decir eso? Por mecanismos que aún siguen estudiándose, hay sustancias que nuestro organismo produce y van a atacar las células del páncreas donde se produce la insulina. Este mecanismo se llama autoinmunidad. Entonces, por este mecanismo no vamos a tener insulina disponible. Este tipo de pacientes son pacientes jóvenes, generalmente niños, adolescentes, que obviamente van a necesitar siempre insulina porque se dañaron las células donde se producía. Esa es la tipo 1. La tipo 2, que es la más frecuente,
generalmente en pacientes adultos, generalmente se asocia a unos factores de riesgo que ya vamos a mencionar y que es muy importante tenerlos en cuenta. Y como les menciono, es la más frecuente. Tenemos otro tipo de diabetes asociadas a algunos medicamentos en condiciones especiales, por ejemplo, cuando se administran glucocorticoides, antirretrovirales, inmunosupresores, medicamentos muy específicos en condiciones especiales. Tenemos también la diabetes gestacional que aparece en el embarazo aproximadamente desde la semana 26 o después. Y hay otros tipos de diabetes como relacionada con causas genéticas que son menos frecuentes, denominadas MODY. Causas, por ejemplo, asociadas a cirugías donde el páncreas, donde ha sido necesario quitar una parte del páncreas, o enfermedades propias del páncreas como tumores, fibrosis quística. Entonces hay un gran número de tipos de diabetes. Como les mencionaba, la diabetes 2 es la más frecuente y a la que nos vamos a referir en general, entre la diabetes 1 y la diabetes tipo 2. Hay que desmentir este mito. Es importante tener claro qué tipo de diagnóstico tiene el paciente y no existe una diabetes grave o leve. La diabetes está controlada o no controlada, básicamente. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo sabemos que está controlada o no? Hay unos parámetros, unas medidas de control para que conozcamos si nuestra diabetes está controlada. Vamos a hablar de ellas. La primera es la hemoglobina glicosilada. Este examen en sangre nos dice cómo ha estado el promedio de azúcar de los últimos 3 meses. Es muy importante este examen. Y vamos a hablar en cuanto a las cifras más adelante. Otro examen que podemos hacer en ayunas, en sangre, es el de glicemia en ayunas. Otro es el de glicemia postprandial, que se toma 2 horas después del desayuno, o si se hace un control de glucometría, el automonitoreo. También podemos tener estos valores después del desayuno, del almuerzo o de la cena. Y finalmente, contamos con el monitoreo continuo, que también es un método que utiliza unos dispositivos que usa el paciente, mediante los cuales podemos ver en cualquier momento cómo están las cifras de glicemia en cada uno de ellos. En cuanto a los valores, es muy importante que con su médico se individualice la meta, es decir, cada paciente es diferente, cada paciente de acuerdo a su edad, a su estilo de vida, a las enfermedades que tenga, a los medicamentos que reciba, a sus condiciones, tiene una meta. Hablamos de una meta alrededor de 7 y la meta va a ser más exigente o menos exigente según las características del paciente. Esto es fundamental. Es una meta personalizada. Para la glicemia en ayunas, tenemos una meta de no mayor de 130 y para la glicemia postprandial no mayor de 180. Estos son valores que debemos conocer porque son los valores guía. Cabe anotar, y en este punto es muy importante, cuando ustedes van a la consulta, el que ustedes lleven el registro de los valores es de gran utilidad. ¿Para qué? Para saber qué ajustes debemos hacer, en qué debemos intervenir, cómo podemos ayudar para tener mejores resultados. Es muy importante también en este punto resaltar, no hay que omitir valores, no hay que inventar valores, simplemente es un espejo. Queremos saber cómo está la enfermedad, si se está controlando o no. Muchos pacientes tienen temor de mostrar resultados de sus glicemias que no son muy buenos porque temen que sus médicos los vayan a juzgar. Por favor,
traten de no pensar de esa manera. Piensen que estamos como aliados para mejorar, para ayudarles de alguna manera a tener mejores resultados en el control de la diabetes. Entonces, recordemos, estas eran las medidas de control. Sigamos con el siguiente mito. La diabetes tipo 2 solo afecta a las personas en sobrepeso o obesidad. Bueno, es una verdad parcial. El 80% de los pacientes diabéticos tienen obesidad y sobrepeso. Y también hay unos factores de riesgo asociados, como la edad, el antecedente familiar, la hipertensión arterial y los problemas de lípidos en sangre. Todas estas condiciones se reúnen y pueden predisponer y pueden también hacer parte de la diabetes. Es importante que entendamos lo siguiente, y es un mensaje que quiero que desde ahora guarden. La diabetes tipo 2 puede ser una enfermedad que puede llegar a prevenirse. Tenemos por un lado la carga genética, la herencia que no podemos cambiar, padres, abuelos diabéticos. Pero tenemos, por otro lado, los hábitos de vida saludable, una alimentación saludable. Tenemos la actividad física, el abandonar el sedentarismo, y todo esto puede equilibrar la balanza para que no desarrollemos diabetes. Entonces, por eso les menciono que es una enfermedad prevenible. Tanto el sobrepeso como la obesidad se asocian con prediabetes, diabetes. Entonces, son condiciones que debemos evitar. Mantener un peso saludable, hábitos de vida saludable, son responsabilidad familiar, porque como les menciono, hay una predisposición familiar, hay una herencia, que la única forma de impactar e influir es esa, a través de los cambios en el estilo de vida a unos hábitos saludables. Bueno, también este punto es muy importante. El antecedente de una diabetes gestacional. Una mujer que la ha padecido debe seguir sus controles y hacer exámenes, porque un porcentaje importante de pacientes pueden hacer diabetes a largo plazo. Sigamos con otra sección de los mitos. Los mitos en diabetes alrededor del tratamiento. Al estar en tratamiento con la insulina, estoy muy mal. En este punto, quiero mencionarles lo siguiente. Como les decía, es muy importante su relación médico-paciente, que debe ser una relación de confianza, de ayuda, donde precisamente la idea es tomar decisiones entre los dos, buscar soluciones, apoyar. Y desde el principio debe estar claro que la insulina es una de las opciones terapéuticas, así como los medicamentos orales. Hay medicamentos que son inyectables, que son insulina o no insulínicos. Son opciones terapéuticas. No quiere decir que sean los últimos en la escala o que sean un castigo para los pacientes. Usted no lo ha hecho bien, está muy mal, entonces ahora tiene que inyectarse. No. La insulina incluso puede llegar a ser la primera opción terapéutica en los pacientes diabéticos. La insulina puede ser incluso transitoria en un periodo de tiempo de tratamiento para los pacientes. Entonces, la insulina no es un castigo ni es el último de los medicamentos, es simplemente una opción terapéutica, una opción con la que contamos. Les contaba que la insulina precisamente es una herramienta en diabetes que nos ayuda mucho porque hay pacientes que definitivamente ya no la tienen, entonces tenemos que suplementarla, tenemos que aplicarla. La insulina es vida. Estamos cumpliendo 100 años de su descubrimiento y en realidad ha cambiado la vida de los pacientes, ha dado la oportunidad de años de vida saludable.
haciendo que los pacientes puedan controlar su diabetes. Obviamente, el adecuado uso de la insulina. Yo siempre le digo a mis pacientes que no permitan que la enfermedad los controle a ellos, sino que sean ellos quienes controlen su enfermedad. Y aún más esto dirigido a los pacientes que usan insulina. Es muy importante una adecuada educación acerca del uso, de la colocación, de los horarios, del registro. Es muy importante tomar en serio cuando estamos bajo el tratamiento con insulina, porque como les mencionaba, es una opción terapéutica muy buena. Y de la mano tenemos el riesgo de la hipoglicemia. La hipoglicemia es el riesgo que tenemos cuando es la condición que sufrimos cuando se bajan los niveles de azúcar en sangre. Tenemos un nivel pues, que se ha estandarizado en 70 y hay, de acuerdo a eso, una clasificación donde la hipoglicemia puede ser más grave, asociada a unos síntomas que el paciente debe estar también en capacidad de identificar y saber cómo manejar. Entonces, junto con la educación de cómo administrarse la insulina, debe estar también el tema de la educación de identificar la hipoglicemia y cómo manejarla. Y recordemos, la terapia con insulina puede ser desde el inicio incluso del tratamiento de la enfermedad, aparecer a lo largo, aparecer la necesidad de la insulina a lo largo de la evolución del paciente o en algunos casos no aparecer esa necesidad de usar la insulina o ser transitoria. Muchos pacientes tienen aún la idea en su cabeza de la aplicación de insulina con unas agujas muy largas, de frascos, en fin. Ya esto ha evolucionado bastante. Afortunadamente contamos con nuevos dispositivos, con nuevas insulinas muy seguras, disminuyendo el riesgo de la hipoglicemia. Entonces, es también un tema que hay que tratar con el médico tratante. Un tema que hay que discutir cuando se hace una opción terapéutica. Vamos al siguiente mito que está relacionado con el uso de la insulina, es el de la insulina me volverá adicto. Definamos el concepto de adicción. Generalmente lo relacionamos con sustancias cuyo consumo puede poner en riesgo la vida de los pacientes y que se hace muy difícil la suspensión por la dependencia que generan psicológica y fisiológica. La insulina, como les mencionaba, es una hormona que producimos normalmente. En la diabetes tenemos el problema o que no se produce, no hay o que no funciona bien. Entonces, cuando la aplicamos, lo que estamos dando es precisamente esa hormona que nos hace falta. Entonces, no se relaciona con temas de adicción, no se relaciona con ese tipo de sustancias. Entonces, es un mito realmente que no está con la insulina, no es una sustancia de ese tipo. Continuemos con este mito. Cuando siento alta la glucosa, me tomo el medicamento o me inyecto la insulina, dejo de comer y ya, eso me baja el azúcar y ya, y me olvido del resto. Infortunadamente, la diabetes es una enfermedad que es silenciosa, no duele y muchas veces lo único que encontramos son unas cifras alteradas de glicemia en el control. Recordemos que la diabetes debe controlarse cada día y cada acción que hagamos debe intervenir y buscar ese control. Entonces, no es algo transitorio, no es una condición transitoria y merece nuestro cuidado y esfuerzo diario para mantenerla al control. Entonces, no es una práctica recomendada que cuando tenemos cifras elevadas de glicemia,
Entonces, busquemos ese tipo de prácticas de dejar de comer para que baje el azúcar. Vamos a entrar a un tema relacionado con la alimentación, específicamente con el tema de los endulzantes. Algunos pacientes preguntan que si cambio a miel, melaza, si no uso el azúcar, que es el que no me sirve, entonces no hay problema. O si tomo agua de canela o algún otro tipo de infusión o de hierba o de fruto, en fin. Hasta ahora no hay evidencia que soporte que definitivamente algunos frutos, hierbas o en este caso la canela específicamente puedan disminuir los niveles de azúcar. Lo que sí podemos hacer es usar los endulcorantes o no usarlos, simplemente hace parte del cambio de hábitos de los que venimos hablando, hace parte de ese cambio de estilo de vida, hace parte del cambio en cómo estoy tomando mi alimentación. Entonces, no, definitivamente si no se debe adicionar azúcar, miel, panela de ningún tipo y se puede utilizar endulcorantes. Bueno, también relacionado con la alimentación, me recomendaron consumir jugos naturales. En realidad, esta es una recomendación en general para la población. Las frutas deben consumirse en la forma como vienen, en la forma natural. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos consumiendo fibra, y de esa forma no estamos aumentando algo que se llama el índice glucémico, que es qué tanto azúcar pasa a mi sangre y qué tanto se sube ese azúcar en mi sangre. Cuando llevamos las frutas a procesos de licuado, estamos alterando su estructura y lo que estamos es haciendo que estas bebidas tengan una concentración de fructosa que va a ir directo a elevar las cifras de glucosa en sangre. Entonces, la recomendación es no llevar a ningún tipo de proceso las frutas, hay que comerlas tal como vienen. El siguiente mito, desde que me diagnosticaron ya no debo comer dulces, ya no debo comer harinas. No necesariamente, acabamos de revisar el tema de los endulcorantes, algunos alimentos se puede usar en ellos. También, como les mencionaba, los carbohidratos, la glucosa es la fuente de energía para las células, la seguimos necesitando. El tema es que sí necesitamos organizar nuestra alimentación para hacerlo de forma inteligente, de forma consciente, con horarios, conociendo las porciones. Entonces es muy importante apoyarnos en nutrición, en la nutricionista, en nuestro médico de cabecera, pero también hay un grupo de profesionales que nos pueden ayudar con el tema de la alimentación. Todo paciente diabético y su familia, ojalá deben tener soporte y educación en cuanto a alimentación, como les decía, en cuanto a diferenciar los grupos de alimentos, en cuanto a las porciones adecuadas, a los horarios. Entonces es un tema que hace parte del tratamiento de la diabetes, esta educación en alimentación. Pero sí, dentro de los grupos de alimentos tenemos los carbohidratos, que siguen haciendo parte, obviamente, de lo que debemos consumir. Y intentar con ejercicio o actividad física, quemar los excesos de comida, en realidad no es una buena práctica. En realidad podemos llevar a un estado de descompensación si lo hacemos de esa manera. La recomendación es llevar una alimentación equilibrada, saludable y obviamente actividad física. No abusar ni llevar a condiciones que no son adecuadas
al organismo. Vamos a esta siguiente parte de los mitos, que está relacionada con las complicaciones y que fue un poco con lo que empezamos, no con la intención de asustar, más con la intención de concientizar. La idea es que conozcamos claramente las consecuencias de no tener una diabetes controlada. ¿Para qué? Para poder precisamente hacer algo, ser conscientes que tenemos una responsabilidad con nuestra salud, tenemos una responsabilidad con nuestra familia y empieza por nuestros hábitos ese tratamiento. Entonces, vamos a ver el tema de las complicaciones. Toda mi familia tiene diabetes, yo no voy a ser la excepción, seguramente también tendré diabetes. Y hablábamos un poco de ese tema al inicio, en donde tenemos una balanza en donde hablábamos del antecedente familiar, de esa tendencia familiar, papás, abuelos, y de cómo podemos equilibrarlo. Entonces es algo que no nos cansaremos de mencionar, de insistir a los pacientes, a sus familias, la importancia de los hábitos de vida saludable, la importancia de mantener un peso saludable. Ya un poco más para los pacientes diabéticos, generalmente los que ya llevan un buen tiempo, que ya han sufrido algunas complicaciones y relacionan el tema de la cicatrización con el que esté o no esté controlada la diabetes. Hablamos específicamente del pie diabético, esta condición que de pronto algunos de nuestros pacientes que no se han controlado y a largo plazo pueden tener. Entonces, la cicatrización no es sinónimo de control. Es decir, yo sé que estoy controlado si tengo, de acuerdo a cómo me sienta, qué síntomas tengo y si tengo mi control de hemoglobina glicosilada, si están indicadas hacerme la glicemia en ayunas o los controles de glucometría. No puedo asumir que estoy controlado, primero porque no tenga ningún síntoma, no siento nada, como les decía, desafortunadamente en ocasiones pensamos como no hay dolor, estoy controlado, no. Definitivamente necesitamos esos exámenes de control de los que hablamos, de la hemoglobina glicosilada, de la glicemia, la toma de laboratorio en sangre, de glucometría, si es el caso, pero no podemos asumir, como les decía, si tenemos una cicatrización adecuada o si no nos sentimos bien, que estamos controlados. Entonces, ¿cómo se previene las complicaciones? Obviamente con un control adecuado, y es esa la intención de hablar sobre este mito. Esperemos no llegar a condiciones como el pie diabético, donde tenemos grandes úlceras que pueden llegar a comprometer incluso estas extremidades. Avanzamos un poco más. La diabetes solamente me va a complicar mis pies. Algunos pacientes dicen me complica la visión. Y algunos hasta le echan la culpa después a la insulina. Pero bueno, en este tipo de mito específicamente que habla acerca del tema del cuidado de los pies, también involucramos ahí el tema que hay que tener cuidado no solo de los pies en el paciente diabético. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones es que se va perdiendo la sensibilidad. Un poco en estos pacientes se alteran los nervios en los pies y se altera la sensibilidad, pero también la sudoración, los pies empiezan a resecar, el paciente si pisa algo que lo pueda lastimar no se da cuenta, empiezan a hacerse heridas importantes, como también hay problemas en la circulación de la extremidad. Todo eso en conjunto hace que los pies se pongan en riesgo, pero podemos prevenirlo y precisamente ese es uno de los mensajes claros, que seamos nosotros quienes
nos empoderemos del manejo de nuestra enfermedad, de la diabetes, y que prevengamos mediante el control a largo plazo las complicaciones. Entonces, obviamente asistir a la consulta de control, ojalá en periodos no mayores de 3 meses. ¿Por qué? Porque recordemos que esas son como las ventanas en las que podemos ir viendo cómo va el tratamiento, qué intervenciones o cómo podemos ayudar. Obviamente, los exámenes que su médico determine, el control de la presión arterial, el control de los lípidos en sangre, el control de otras enfermedades que también tenga cada paciente y obviamente el control de peso. Y finalmente vamos a hablar de los mitos alrededor del manejo de la enfermedad por parte del médico en esa relación médico-paciente. Entonces, vemos también cómo es frustrante para algunos pacientes y médicos ver cómo no llegamos a las metas tan rápido como quisiéramos. Entonces, como médicos debemos buscar empatizar con nuestros pacientes, ponernos en sus zapatos. Es muy importante trabajar en esta relación médico-paciente desde el principio. Somos un equipo que busca ayudar y esperamos la colaboración y el trabajo duro del paciente para poder llegar a esa meta. Entonces, buscar ser un equipo, buscar transparencia, buscar sinceridad, honestidad, como les mencionaba, un tema de los registros, de los reportes de glucometría es un buen inicio porque necesitamos ver la realidad. Necesitamos ver el espejo de lo que está pasando con la enfermedad en el paciente para poder precisamente intervenir y ayudar. Bueno, como les decía, esto es en doble vía, pero sí es un trabajo conjunto. La importancia de no estigmatizar, no estamos clasificando en pacientes buenos o malos, simplemente estamos buscando ayudar, buscando dar herramientas a los pacientes, buscando trabajar en conjunto. Es bien importante lo que les decía, ponerse en los zapatos de los pacientes. Pues bueno, es muy importante también conocer sus inquietudes, conocer sus preguntas. Esta es la información de dónde viene lo que acabamos de hablar y espero que no hayan terminado de esa manera. Y viene el espacio para preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces vamos a revisar algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Ok. ¿A qué se le llama revertir diabetes? ¿Esto es posible realmente? Bueno, el tema en cuanto a revertir la diabetes, podemos hablar de mantenerla bajo control, mantenerla dentro del rango normal, básicamente. No podemos hablar de curación, podemos hablar básicamente de tenerla bajo control o en remisión. Como les mencionaba, esta es una enfermedad crónica que permanece a largo plazo, pero podemos hacer cosas para tener una vida normal sin complicaciones si mantenemos bajo control la diabetes. Entonces, que esa debe ser nuestra meta con los pacientes, mantenerla bajo control. Bueno, continuemos por acá. ¿Cuál es el efecto secundario de la insulina y la metformina? Entonces, quisiera empezar por la metformina. La metformina es una opción terapéutica con la que contamos desde hace más de 50 años. Es un medicamento útil con beneficios demostrados, específicamente trabajando en mejorar la función de la insulina.
Les explicaba al principio que en diabetes tenemos o una falta de insulina o que no funciona bien. Entonces la metformina trabaja muy bien a ese nivel, ayudándonos a que la insulina trabaje muy bien a nivel de los tejidos. Es un muy buen medicamento, es un medicamento que hace parte quizás de las primeras herramientas que utilizamos, de los primeros medicamentos que utilizamos para manejar el paciente diabético. Y la tendencia también es que trabajemos con grupos de medicamentos, es decir, que un paciente puede estar recibiendo para su diabetes otro tipo de medicamento oral junto con la metformina y la insulina. O sea, hay tratamientos en combo, más de un antidiabético oral, y es lo que buscamos. Muchas veces también utilizarlos de esa manera nos disminuyen efectos secundarios y nos ayudan a controlar la diabetes desde diferentes mecanismos de acción del medicamento. En cuanto a efectos secundarios, generalmente con la metformina se asocia a distensión abdominal, gases, deposiciones blandas, esto especialmente al inicio de la terapia, pero debe ajustarse junto con el médico. Ajustarse es disminuir la dosis. Se recomienda que tomar la metformina en la mitad de la comida principal puede ayudar un poco a disminuir esos efectos gastrointestinales, y a medida que el paciente la va tomando, estos efectos van disminuyendo. También existen medicamentos de liberación extendida de la metformina que reducen un poco estos síntomas. Eso básicamente con la metformina. Con la insulina, el principal efecto secundario, como les mencionaba, es la hipoglicemia. Contamos cada vez, afortunadamente, con nuevas insulinas, nuevas generaciones de insulina que van disminuyendo el riesgo de hipoglicemia. Entonces, también son opciones terapéuticas que hay que discutir, que hay que hablar con su médico tratante. Si estoy sufriendo hipoglicemias, ¿qué otras opciones tengo? ¿Qué puedo hacer para disminuir ese riesgo? Bueno, miremos por acá. Más preguntas, qué bien, me encanta esté que genere esa participación e interés de los pacientes. ¿El ají le hace daño a las personas que tienen diabetes? Ok, mis familiares tienen diabetes, mi mamá, mi tío, mi hermano, ok. El ají no se considera como un alimento que pueda empeorar la condición del paciente diabético. Lo que sí puede empeorar es que el ají agregado a una cantidad de carbohidratos no una proporción adecuada pueda alterar la glicemia, pero el ají como tal no hay problema. En tu caso, hay que recordar el tema de la herencia, ¿no? Entonces es fundamental trabajar en esos hábitos de vida saludable, en esos hábitos de alimentación, controlar el peso, en hacer actividad física. Acá quiero mencionarles la importancia de la actividad física. Algunos dicen, ¿cuánto debo hacer para que en realidad funcione? Yo les digo, cualquier actividad física va a funcionar. Lo importante es hacerla. Caminar 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, hacerlo durante 30 minutos seguidos. O sea, lo importante es aumentar la actividad física, subir escaleras en cambio de tomar el ascensor, buscar eso, buscar moverse. Esa es actividad física. No quiere decir que si no estoy corriendo 5 kilómetros en realidad no es significativo. Todo lo que podamos hacer, el movimiento durante el día progresivo debe hacerse. Obviamente bajo indicaciones de un profesional, de pronto cuando ya quiero hacer un poco más de carga de ejercicio aeróbico o de otro tipo, debe tener orientación, eso es claro. Pero empezar por caminar, por esa actividad básica, es algo que tiene valor en el control de la diabetes y que debemos hacerlo.
Entonces, recuerden, actividad física y en tu caso súper importante y en el caso de todos los hábitos saludables que tengamos. Bueno, el automonitoreo, la glucometría después de 2 horas de comida, es después o contando las 2 horas desde el primer bocado. Sí, exactamente. Entonces, debe tenerse en cuenta el tiempo desde que empezaste a comer. Esas son las 2 horas para hacer la glucometría. Y el registro, por favor, les insisto porque es un tema frecuente con los colegas. Es un tema que tenemos de muchas veces no podemos tomar decisiones adecuadas porque no tenemos un sustento, algo cómo intervenir y cómo tener un poco de certeza para hacer cambios, especialmente en los pacientes que están bajo régimen de insulina. Entonces, muy honestos, llegamos con nuestros registros y buscamos en qué podemos mejorar, en qué estamos interviniendo. En cuanto a los registros, si ustedes notan que se está subiendo o se está bajando mucho los niveles, traten de relacionar y también registrar si hubo alguna actividad o algún evento especial. Por ejemplo, tuve una glucometría en 200, revisen, hoy comí una porción más grande de lo normal, hoy me comí un postre sin endulzantes, sino un postre con azúcar normal. Llevar todo ese tipo de novedades asociadas a los registros también nos ayuda mucho. Bueno, es malo, ok, es malo cuando tomamos la metformina, ok, es malo cuando tomando la metformina, no. El efecto que les mencionaba con la metformina, de la distensión abdominal, la incomodidad, a veces deposiciones blandas, diarrea, no aparece en todos los pacientes, simplemente pues en algunos y se debe advertir al paciente, decirle hay la posibilidad de que pueda sentir estas molestias. Si no aparecen, mejor, pero el paciente debe saber que puede sufrirla. No es ni malo ni bueno. Este efecto secundario tiende a disminuir. Es importante tratar de dejar la metformina si es parte del tratamiento, por lo beneficiosa que es, por lo buen medicamento que es. Entonces, lo que se puede hacer es ajuste en la dosis o ahí hay opciones de metformina de liberación prolongada. Bueno, los puntos de colocación de la insulina. Es muy importante y parte de la educación. Es muy importante rotar esos puntos donde se aplica la insulina. ¿Por qué? Porque entonces el sitio en donde siempre me la aplico se va haciendo grueso, la grasita va aumentando en ese sitio, ya no me duele, ya no siento cuando me aplico ahí la insulina, entonces busco hacerlo. Esas lipodistrofias pueden estar haciendo que la insulina que me coloque ahí no se esté absorbiendo de la mejor manera y esté haciendo el efecto que quiero. Entonces, la rotación de los sitios es muy importante. Recuerden que también contamos con los brazos, con la parte superior, en la parte superior de los glúteos, y todo eso hace parte también de la educación, de estarlo reforzando también cuando vamos a la consulta, si hay dudas, preguntar, mostrarle al paciente, que el paciente le muestre al médico en qué sitio se está aplicando la insulina. Eso hace parte también de la evaluación completa del paciente con diabetes. Cuando tiene que, tener 110 en ayunas ya es tener diabetes. Bueno, hay unos criterios para el diagnóstico de diabetes.
Hay unos exámenes que nos pueden indicar si hay diabetes. Entonces, uno de ellos es la glicemia en ayunas. Un valor de 100 hacia arriba nos dice que puede haber diabetes. Es importante confirmar el diagnóstico siempre con un segundo examen, que puede ser otra glicemia en ayunas, o puede ser una hemoglobina glicosilada, o que puede ser un examen de glicemia postcarga. Entonces, lo importante es que este valor no es normal. Si ese es un valor que te aparece en la glicemia, debes acudir al médico para un examen de confirmación de diabetes. Bueno, la fruta muy madura hace subir la glucosa. La fruta en su contenido tiene fructosa, que es un carbohidrato, un tipo de azúcar, en realidad es independiente el contenido del periodo de maduración de la fruta. Lo que sí sucede es que algunas frutas tienen mayor concentración de esa fructosa y suben un poco más el azúcar en los niveles del paciente, los niveles de azúcar en sangre del paciente. Entonces, el tema con las frutas, ya les digo, las diferencias las hace esto, es el nivel que puedan llegar a subir en sangre. No quiero darles una lista de frutas que empiecen a rechazar. Se hablaba pues de mayor índice glucémico del banano, de las uvas, de la naranja, en fin. Pero es preferible siempre comer una fruta a otro tipo de carbohidrato complejo. Me refiero al chocolate, a grandes cantidades de pan, en fin. Entonces, siempre será preferible una fruta, obviamente no en cantidades desproporcionadas, comer saludable, que comer otro tipo de carbohidratos. Entonces, volvemos al tema de la alimentación. También ahí debe existir un tema de apoyo, ojalá en nutrición. Cada paciente diabético debe tener una consulta individual a nutrición, donde según las preferencias, según las posibilidades, según sus horarios, en fin, pueda organizar su plan de alimentación. Pero no, o sea, la respuesta es que es independiente de su maduración, pero sí hay que tenerlo en cuenta. La metformina se prefiere en el desayuno o almuerzo. Si estás tomando solamente una dosis de metformina, puede ir en la comida más grande, que en este caso sería el almuerzo. Muchas veces se divide la dosis, entonces puede estar en el desayuno y en la comida, en la cena. Entonces, depende de eso. La recomendación que les hago y que pues ayuda a varios pacientes es tomarla en la mitad de esa comida que están haciendo, bien sea desayuno, almuerzo o cena. Una persona bueno, acá hay una pregunta respecto a la relación peso-estatura, digamos, bueno, eso tendría que ver un poco más con el índice de masa corporal. Ok. Bueno, pues de verdad que me encanta la participación. Muchísimas gracias por este espacio. Como les digo, es un tema que tratarlo con los pacientes es nuestra razón de ser. Encantada de estar acá. Espero tener una próxima oportunidad y bueno, espero que hayan quedado mensajes claros, mensajes que puedan llevar a la práctica, a su vida y a sus familias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Mayerly Zapata, por su presentación muy amplia, detallada. Ha absorto varias preguntas del auditorio.
Básicamente aquí queríamos aclarar muchas ideas a veces que no se tienen muy claras acerca de la diabetes y del tratamiento que creo que usted ha precisado. Agradecerle también a Sanofi que siempre nos ha apoyado en estos últimos años en la parte educativa, ¿no? Agradecer acá a la señora Marilena Bernal que también siempre nos apoya, ¿no? En esta parte. Agradecer, doctora, nuevamente su presentación, ¿no? Por lo detallada que ha sido y todas las aclaraciones que le ha hecho a los pacientes. Quiero también a los pacientes invitarlos, aprovechar la oportunidad para invitarlos. El día 30 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a tener es una especie de simposio, llamémoslo así, que va a ser una actividad en coorganización con otras asociaciones y ONG de pacientes con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, que se ha denominado hacia la atención integral de pacientes con diabetes. ¿Cuál es la idea de esta reunión coorganizada con las asociaciones de pacientes con diabetes y también con el Ministerio de Salud? Es tratar de mejorar la calidad de atención de las personas con diabetes. El Ministerio va a exponer cuáles son las estrategias de salud pública que tiene para mejorar la calidad de atención. Van a haber intervenciones de su salud para ver cuáles son los derechos de los pacientes con diabetes, cuáles son acerca de mejorar el acceso que se tienen a los tratamientos. Mañana probablemente publiquemos la agenda ya del evento, va a ser transmitido a través de la plataforma del Ministerio de Salud. Así que por favor estén atentos, es el momento para que ustedes participen, ¿no? Participen y estén atentos a la idea de tratar de plantear mejoras, ¿no? Para mejorar la atención de ustedes. Así que por favor este evento está hecho para tratar de mejorar, ¿no? La atención a nivel del país, ¿no? Y lo que nosotros podamos aportar para mejorar esa calidad de atención hacia ustedes. Así que esperamos que participen y que también compartan con sus amigos, ¿no? Las personas que conozcan que tengan diabetes, ¿no? Y que estén interesadas en el tema para que nos ayuden a llevar propuestas, ¿no? De mejoras hacia ustedes. Gracias nuevamente, doctora, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta sesión educativa y que han participado con sus preguntas y que de esa forma han contribuido tal vez a aclarar también a otras personas que no han preguntado, pero que también han aclarado tal vez algunos conceptos, alguna información. Muchas gracias. Los esperamos el día 30 a las 4 de la tarde. No se olviden. Va a ser a través de la plataforma del Ministerio de Salud, pero igual la vamos a nosotros a compartir también la transmisión a través del Facebook de Adiper. Buenas noches con todos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Igualmente.